Hola, buenos días. Hola, buen día. ¿Cómo andan? ¿Bien? Buen día, profe. Como para que vean que realmente estoy dando clases en el turno de las 7 de la mañana, ¿no? Escribir un mensajito de WhatsApp tempranito, tempranito, ¿no? Bien, antes de arrancar, ¿alguna duda? Buen día, profe. Yo tengo una duda. Buenísimo. Dale, a ver, Lu. ¿Te dicen Lu? Sí. Buenísimo, dale, Lu, decime. Vio que cuando hacemos límite, cuando x tiende a infinito, que nos da la asíntota horizontal, ¿no? Exacto. Y hoy vamos a volver con ese tema, pero sí. Ah, bueno. No, nada, le quería preguntar, en el caso de que haya más de una asíntota horizontal, ¿cómo usaría? ¿O no existe tipo ese caso? No vas a ver eso. No vas a ver eso. Ah, No vas a tener más de una asíntota horizontal. ah, Puede ser que bueno, sea era la eso. misma orientada a la derecha y a la izquierda de la función, pero no vas a tener dos asíntotas horizontales. O sea, vas a tener podés tener dos verticales y una horizontal, por ejemplo. Pero Sí. no dos horizontales. Ah, Nosotros no bueno. vemos funciones tan complejas como para que vean dos asíntotas horizontales. O sea, no hay posibilidad que te pase eso. Ok, gracias, Igual profe. está re buena la pregunta, porque, o sea, a mí cuando preguntan, a mí me encanta que pregunten, así que no hay ningún problema. Igual hoy vamos a hablar de función exponencial y logarítmica, y ahí otra vez vamos a volver con las asíntotas verticales y horizontales, y con los límites, y con el dominio, y con todo lo que ya venimos trabajando. Así que nada, con los ceros, con Bolzano, o sea, otra vez volvemos, pero nada más que con otra función diferente. ¿Sí? Así que hoy vamos a hablar un poco de eso. Entiendo que con Ángel hicieron función inversa y composición de funciones. Así que, nada, hay una serie de ejercicios, creo que el último ejercicio que era de función inversa, los primeros puntos no hicieron ninguno porque estaba vinculado a función exponencial o logarítmica, con lo que vamos a ver en el día de hoy van a poder hacer todos los ejercicios de la guía hasta antes de función trigonométrica, van a poder ver todo. O sea, nosotros vamos a ver hoy función exponencial y logarítmica, van a poder hacer todo hasta ahí. Y el sábado vamos a empezar a hablar de trigonometría, el sábado que viene, que vamos a hablar del seno, del coseno. Como trigonometría es bastante complejo, son dos clases que vamos a tener de trigonometría, que es mi tema favorito de la primera parte. Entonces, nada, eso sería un comentario que hago, ¿no? Y después vamos a ver un repaso general de todo, que entre ellos va a estar nuestro simulacro. ¿Sí? Que el simulacro, si podemos, lo vamos a resolver en clase, pero bueno, va a haber un simulacro y nada, y el parcial es virtual, como ya dijimos. ¿Sí? Así que así vendrían las clases, ¿no? Hoy, función exponencial y logarítmica. El miércoles con Ángel van a hacer un repaso general de todo lo que es funciones, o sea, de todo lo anterior. El sábado empiezan con a ver conmigo trigonometría, van a seguir el miércoles con trigonometría y el sábado es un repaso general de todo. Y el miércoles va a estar el primer examen. El examen va a ser el día 6, exacto. ¿Por qué? Ahí yo les quiero preguntar para ver si se les ocurre. ¿No les llamó la atención que yo les escriba algo en el grupo de WhatsApp 7 y pico de la mañana? Fue raro, ¿no? Bueno, quiere decir que no es de casualidad. Hay algo que les quería comentar y bueno, por eso estabas tratando de ver de aguantar un toque más para que tratemos de conectarnos todos y si no, después igual lo van a ver en el video o lo voy a escribir de vuelta en el grupo.
La cosa es así. Nada, tenemos cambios, por eso escribí a las 7 de la mañana. Como va a haber cambios, y yo me enteré de algunos cambios hace un par de días, yo dije, bueno, antes de que sea un lío todo, prefiero explicar este cambio, esto que pasa de diferente, explicarlo en la clase. Entonces, podemos usar tiempo de la clase en explicarle y que ustedes me cuenten las dudas o qué les pasa con estos cambios que va a haber, porque creo que es mejor. Porque en forma escrita, si yo escribo algo, me van a caer 500 mensajes. Es más fácil acá, todos juntos, y los charlamos. ¿Qué es lo que nos pasó? Bueno, nos pasó que hace un par de días el rectorado de la UBA saca una resolución, el rector de la UBA saca una resolución donde dice que vamos a tener que tomar final presencial. Y es obligatorio el final presencial. O sea, nada, nos cambia un poco el panorama, pero no nos cambia del todo. Yo le quiero explicar más o menos qué es lo que vamos a hacer o cómo sigue esto. Y les cuento hasta dónde sé. Si tienen preguntas, me las hacen y yo les contesto lo que sepa. Las clases se van a seguir haciendo virtuales. O sea, las clases virtuales no se suspenden. O sea, las clases siguen siendo virtuales. El examen sigue siendo virtual. Ustedes tenían que aprobar los dos exámenes y con los dos exámenes pasaban a la instancia del final. Y el final, ¿se acuerdan que nosotros habíamos dicho que tenía una parte escrita virtual y después teníamos la parte oral? ¿Se acuerdan que habíamos hablado de todo eso? Bueno, eso es donde cambia. Nosotros vamos a tener las clases siguen siendo virtuales, eso no se suspende, los parciales van a seguir siendo virtuales, eso no cambia, pero cuando llegan si aprueban los dos parciales o si desaprueban un parcial y rinden el recuperatorio y les va bien, van al final. Nos cambia lo del final. El final va a ser presencial, o sea, no se va a rendir en forma virtual. O sea, el final sí o sí va a ser presencial. ¿Cuándo? Entre el 29 de noviembre y el 5 de diciembre, pero no se sabe la fecha. Pero entre el 29 de noviembre y el 5 de diciembre, pero no se sabe la fecha. Como va a ser presencial, no va a haber oral. O sea, el oral se anula. O sea, va a ser solo escrito, va a ser un ejercicio choice, como los que hacen en los parciales o como vamos a ver en el simulacro. Y el final va a ser presencial y va a ser choice. ¿En qué sede? No lo sabemos, porque tampoco no se sabe por qué. Porque no todas las sedes van a estar abiertas. Entonces, como no todas las sedes van a estar abiertas, puede ser que no nos toque la que nos corresponde. O sea, a nosotros nos corresponde Montes de Oca. Como Montes de Oca por ahí tiene aulas que son pequeñitas y no entramos, por ahí nos dicen, no, a Montes de Oca no van, van a otra. Bueno, no lo sabemos, no sabemos. Todo a mí, yo le digo lo que a mí me parece, porque es opinión. Yo creo que como Montes de Oca va a estar cerrado, nos van a mandar a la que esté más cerca a Montes de Oca. Puede ser que nos manden a otra. Para mí nos van a mandar a la más cercana de Montes de Oca, que la más cercana de Montes de Oca es la de Avellaneda, la que está enfrente al shopping. ¿Sí? De Avellaneda. Eso es lo que por ahora se sabe, lo cual es bastante poco. O sea, está bien que faltan 2 meses y medio, pero es lo que se sabe, o sea, no se sabe mucho más. Después, con respecto a la pregunta que ahí hace Rocío, yo ahí, como cada uno, cada facultad para mí es como un mundo diferente. Lo que te voy a sugerir, porque hay gente que acá puede estudiar diseño, gente que estudia filosofía, hay gente que estudia kinesiología, hay gente que estudia psicología, o sea, vienen de disciplinas diferentes. Yo lo que les recomendaría es que hablen con su centro de estudiantes para ver cómo es. Para todo el mundo, el examen presencial, el final es presencial para todos. O sea, no importa si sos extranjero, si no sos extranjero, si, no sé, lo que se te ocurra. Si sos mujer, si sos varón, si trabajás, si no trabajás. O sea, no sé, no importa si tenemos 40 años o 18, o sea, no importa si tenés las dos vacunas o si no las tenés, digo, el final es presencial, es lo único que se sabe. O sea, nada, ya, es lo único que se sabe. Eh,
Pero bueno, no sé qué me quieren preguntar de esto. Si, ¿qué les parece también? Porque para ustedes es un cambio que yo no sé si a algunos les gustará, a algunos no. Nosotros estamos haciendo lo que nos piden. Profe, ¿puede ser que haya que esperar más para que saquen un comunicado oficial? Porque la verdad que yo en la página del CBC no vi nada. No, porque esto es todo, está todo, sí, tenés que esperar un poquito de tiempo, porque todo esto es reciente. O sea, esto nos lo dijeron ayer. Así Ah, que, bien. entonces, nada, pero como te dije, Rosario, yo ahí te aconsejaría que hables con la gente de tu centro de estudiantes, de tu facultad. Sí, sí, eso voy a hacer. Pasa que yo no vivo en Porque Buenos Aires, no tenemos entonces. otro elemento nosotros. O sea, por ahora lo que sabemos es eso, y que las clases van a seguir siendo virtuales. O sea, acá nosotros el rector nos dice, las clases las van a tener que seguir haciendo como las venían haciendo, pero al final, en vez de tomarlo virtual, se toma presencial. Nosotros tomábamos el final virtual y tomábamos el oral. ¿Por qué? Porque era la única forma de saber que el que tenía que rendir, si era el mismo que viene rindiendo. Vieron que esto lo contamos con el titular, cuando estuvieron con Ángel, que estuvo el titular. Bueno, nada. Les habrá dicho que tomábamos el oral por eso. Bueno, ahora el oral, como van a tener que rendir presencial, y cuando vayan van a ir con su DNI, bueno, con su DNI, no importa si es formato físico, digital, como sea, pero van a ir con el DNI, bueno, entonces, ¿qué pasa? Ya sabemos que son ustedes. Entonces el oral va a desaparecer. Bien, y va a tener solamente la parte escrita. ¿Alguna duda o algo que me quieran preguntar? O que me quieran comentar qué les pasa con esto. Nervios. Qué fea noticia, nervios. Eh, bueno, nada, ahora va a ser. Yo entiendo que esto le va a pasar en todas las materias, que al final va a ser presencial. O sea, lamentablemente entiendo que es así. O sea, nosotros sabíamos que esto en algún momento iba a pasar. Entonces, nada, y está yendo como de a poco. Por ahora vamos solo con salvo con el final. O sea, el final, sí. Y las de UA 21 seguramente también. O sea, creo que todo va a correr, entiendo que todo va a correr la misma suerte y que todos los finales van a ser presencial. Lo que no se está tomando es libres. Los finales libres, que es cuando ustedes no cursan, eso no se está tomando. Pero los finales, sí o sí, van a ser eh, presenciales y obligatorios. O sea, no hay forma. No, y ya me atajo a algunas preguntas. Profe, el cuatrimestre que viene, ¿va a ser presencial? No tengo ni idea, o sea, no sabemos. ¿Por qué? Porque vamos a ver cómo evoluciona la pandemia, qué pasa con la Delta, qué pasa, cómo nos ha ido en el examen final que vamos a tener a principios de diciembre, cómo es la experiencia. Entonces, va a depender de muchas cosas si el cuatrimestre que viene va a ser presencial o no las clases. O sea, hoy por hoy, o sea, no se sabe más que eso. O sea, o sea, lo único que ahí les pido es, cuando nosotros, o sea, les pido que como que confíen un poco en lo que le vamos avisando. O sea, lo que nosotros sabemos es lo que les decimos. Si nos enteramos de algo más, les vamos a avisar. Pero a hoy, o sea, el final va a ser presencial y no va a existir el oral. Es lo único que les digo, es eso. En diciembre y en febrero. Sí, el primer llamado lo tenés en diciembre y el segundo creo que en febrero, si no me equivoco. Pero, o sea, todavía no están confirmadas las fechas, pero entiendo que es en diciembre y en febrero. Y Lu, no sabemos el horario tampoco, o sea, no tengo o sea, me están preguntando cosas que no tengo ni idea, o sea, ojalá supiera algo más para decirles, o sea, yo entiendo como que nos van a habilitar un botón a reservar,
aula para poder tomar el final, nos van a comunicar qué sede es la que está disponible y en qué horario. Yo entiendo, y como les dije, entiendo que a los que estamos en Montes de Oca nos van a mandar a la más cercana, que es la de Avellaneda. Si no, nos pueden mandar a otra, pero hay otras que están más lejos. O sea, nos puede tocar en Paternal, que a los amigos de agronomía les ocupamos el lugar y es bastante más lejos de donde nos toca normalmente. Yo vivo en el medio, yo estoy, o sea, estoy a la misma distancia de acá, Montes de Oca, que de acá a agronomía. Digo, a mí me da lo mismo, pero entiendo que nos van a mandar más cerca de Montes de Oca. La que está más cerca de Montes de Oca es Avellaneda, que ahí sí lo tengo bastante más lejos, pero bueno, no importa. Digo, adaptarse, ya. Pero bueno, y no sabemos el horario. No sé el horario. Y los que se quieren matar son los del grupo anterior, porque el grupo anterior me dicen, voy a tener que ir a las 7 de la mañana, no tengo ni idea. O sea, ojalá que no les toque ir a las 7 de la mañana, para el bien de toda la humanidad, porque por ahí implica levantarse a las 5 de la mañana para poder llegar a las 7. O sea que ojalá que no, pero bueno, no lo sabemos. ¿Sí? Así que bueno, nada, eso. ¿Algún comentario más o algo que me quieran decir o algo de Qatar? Si yo no tengo problema, hablen lo que quieran. Pueden levantar el micrófono también. Profe, una pregunta medio informal, pero los cuatrimestres pasados, el cuatrimestre, perdón, tomaron un examen que quizás, no sé, muchos dicen que tiene un nivel de dificultad quizás mayor al que se le toma presencial y quería saber eso, no sé qué opina usted. No, no tiene nivel de dificultad ni mayor ni menor al que venimos haciendo. No, no. Ni presencial y virtual tiene la misma complejidad. O sea, Ah, bueno, no se bajó eso. O sea, no es que se bajó o se subió el nivel en lo virtual. Lo que sí te digo es de que en el virtual, por eso les pedíamos el oral. Pero no se está tomando más fácil o menos fácil de una forma que otra. Los ejercicios van a ser como el del simulacro que van a tener en breve. Eso es uno. Dos, es que, ¿cómo es? Que los ejercicios, nosotros con ustedes yo creo que la semana pasada hicimos ejercicios adicionales, ¿no? Los ejercicios adicionales los hicimos. Sí, sí. entiendo que sí. Bueno, los ejercicios, o sea, los parciales van a ser parecidos como a los ejercicios adicionales. Si ustedes pueden hacer los adicionales, van a poder resolverlo, van a poder resolver cualquier ejercicio. O sea, los ejercicios adicionales están hechos de forma tal que eso los prepare para el examen. Así que yo no le veo más complejidad que eso. Y lo bueno es que el final, bueno, yo voy a tratar del final ese, si cae miércoles y nos piden que sea a las 10 de la mañana, yo voy a tratar de pedir yo el día para poder estar yo cuando les tome, ¿sí? Si es sábado, obvio que no hay problema, que yo estoy ahí todo el día. Ojalá que nos toquen el horario normal, pero si no, yo voy a ver cómo puedo arreglar en mi otro trabajo de estar ese día del final presencial, ¿sí? Así que nada, ¿Usted no eso. estaría ese día? ¿Cómo? ¿Usted no va a estar ese día encima? Sí, yo voy a estar, voy a tratar de estar. Yo voy a tratar de estar. Si es sábado, ya les digo que sí de una. Si es miércoles, yo entiendo que van a tratar de respetar el horario de cursada. Yo entiendo que van a tratar el horario de cursada, lo van a tratar de respetar. Si es miércoles, voy a tratar de pedir el día para poder estar. ¿Sí? O entrar al trabajo más tarde, negociar y entrar al trabajo más tarde, pero nada, pero voy a tratar de estar. ¿Sí? Así que bueno, nada, eso. Ay, profe, yo quiero que esté usted. Bueno, quédate tranquila, voy a estar, quédate tranquila que voy a estar. Lo único que les digo es, el oral no va a estar. O sea, bien el lado positivo. El lado positivo es que el oral no existe. ¿Sí? Hay cosas buenas y cosas malas en todo esto que nos comunicaron recién, que es, lo malo es que por ahí vamos a tener que trasladarnos y nada, a veces es una fiaca porque por ahí vivimos lejos y tenemos que ir. Bueno, sí. Lo bueno es que no está el oral. Y entiendo que el examen presencial, sí, dura 3 horas, o sea, ustedes tienen 3 horas. En el final es 3 horas. En los parciales, como son virtuales, tienen todo el día.
Bien, ¿qué más? ¿Alguna duda más? ¿Cuántas preguntas son en el final? Falta un montón para el final. Falta un montón para el final. Yo entiendo, igual te digo, te adelanto, yo entiendo que van a ser 20, porque pueden ser que sean 10 orientadas al primer parcial y 10 orientadas al segundo. Entiendo que por ahí van a ser 20, ¿sí? A alguien le están martillando la cabeza. Bien, buenísimo. Y el parcial sí va a ser virtual, van a tener todo el día, o sea, el parcial va a ser virtual, en la página de Google Site va a haber un botón que diga exámenes, van a hacer clic ahí, van a ir a la parte donde dice miércoles y sábados, y ahí dentro de miércoles y sábados van a tener un link donde les van a pedir los datos de ustedes, tipo el nombre completo, el DNI y el mail, y van a completar un formulario de Google Form. Eso se va a habilitar a las 00 horas del 6. O sea que el 5, yo me voy a quedar despierto por ustedes solos hasta las 12 de la noche, porque yo duermo más temprano, porque me toca madrugar a mí. Me voy a quedar hasta las 12 de la noche despierto para decirle, chicos, el examen está habilitado. O sea, arranca a las 00 del miércoles 6 y termina a las 12 de la noche el mismo día. Y van a poder tocar el botón enviar una sola vez en el parcial, ¿sí? Que se supone que cuando ustedes tocan enviar, les llega un mail con la respuesta. Si no les llegó, prueben de contestarlo de nuevo, y si no les deja es porque lo recibimos. Lo que yo les digo es, si tienen alguna dificultad de ese estilo tecnológico, me escriben por privado y yo trato de ayudarlos. Y lo que les aconsejaba también era que cuando van haciendo el ejercicio, escriban todo en el cuaderno o en las hojas que usan para hacer los ejercicios, porque cuando ustedes lo abren por segunda vez el formulario, por si se les cortó el internet, la luz o algo pasó, se les cerraron todas las ventanas y se les fue, a veces las preguntas cambian de orden de lugar, no solo las preguntas, sino también las respuestas de los choice. O sea, eso es aleatorio, se va modificando solo. Entonces, nada, eso. Y además, yo doy ejemplos de los que veo como más a mano, pero por ejemplo, Luciano abre el examen, por ahí la pregunta número 1 del examen de Luciano es la pregunta número 5 del examen de Rocío. Entonces, tampoco van a poder decir, che, ¿cuándo te dio la 1? Porque cada uno tiene una pregunta diferente en la primera. Entonces, nada, también pasa eso, ¿sí? Y es virtual y dura todo el día. El final no. ¿Bien? Igual vamos a hacer el simulacro y nada, con eso lo vamos a ir ajustando y viendo. Bien, ¿otra pregunta más? ¿De esto o de todo lo que estuvimos hablando o de algo de todo lo anterior, de función inversa, de función compuesta o de otro tema que les haya quedado algo colgado de alguna clase anterior? Se nos fue media hora y no hicimos nada, no sé si se dieron cuenta, chicos. Hicimos catarsis nada más. Bien, bueno, visto que no hay nada, vamos a hablar hoy de la función exponencial. Bien, la función exponencial va a responder a una fórmula, como las que nosotros vimos en algún momento. Vamos a decir que f de x va a ser igual a a la x, donde la a es un número, o sea, va a ser una constante. Nosotros nos vamos a dar cuenta que esta función es una función exponencial, porque a diferencia de las funciones que vimos antes, nuestra x, que era nuestra variable independiente, la x ahora aparece en el exponente, cosa que antes no nos sucedía. ¿Sí? O sea,
Acá nos damos cuenta que es una función exponencial porque tenemos eso, tenemos la x en el exponente. Yo les voy a dar algunos ejemplos de funciones exponenciales, como para que vean cómo pueden ser. Después vamos a ver un par de gráficos y un par de cosas, ¿sí? Un ejemplo puede ser 2 a la x, este es un ejemplo, ¿no? Otro ejemplo puede ser 2 a la x más 3. Otro ejemplo puede ser, yo les digo cosas que pueden llegar a tener, ¿no? 4 por 2 a la x más 3. Otro ejemplo puede ser f de x es igual a 3 por 2 a la x menos 1 más 4. O sea, yo para que vean qué es lo que les puede pasar. Les puede pasar algo de todo eso. O bien, les puede pasar algo que nos va a pasar bastante seguido, que es tener f de x es igual a e a la x. La e, o sea, es un número. Si se vuelven a las clases de conjuntos numéricos, creo que fue la primera clase, habíamos hablado de este número. Este número es la e, y la e valía aproximadamente, este es el símbolo de aproximadamente, 2,7128. Y este número es un número que pertenece a los números irracionales. ¿Por qué? Porque tenía infinitas cifras decimales que no se repetían, ¿sí? Ya habíamos hablado de la e. Yo ahora les voy a plantear, si todo me anda bien, y esperemos que sí, el gráfico de e a la x. Qué bueno, ¿no? Se ve bien, ¿verdad? Bien, entonces, así sería el gráfico de la función exponencial e a la x, ¿sí? Como cualquier función, esta función tendrá dominio. ¿Cuál les parece que es el dominio de esta función? Todos los reales menos 2. Todos los reales, directamente. Todos los reales. Esta función tiene dominio de todos los reales, ¿por qué? Porque no hay ninguna restricción del dominio. O sea, siempre el dominio de una función exponencial van a ser todos los números reales. ¿Sí? Bien, vamos a la imagen. O sea, fíjense que acá que la x puede tomar cualquier valor. O sea, no, yo voy a volver un poquito como para atrás como para que se entienda con la explicación. O sea, para que el dominio no sean todos los reales es porque tiene que haber una restricción del dominio. Y si hay una restricción del dominio, tendría que haber una asíntota vertical. Acá, ¿hay asíntotas verticales en nuestro gráfico? Y no. No tenemos asíntotas verticales. Bien. Vamos a ver la imagen. Para ver la imagen deberíamos ver si hay asíntotas horizontales. ¿Qué les parece acá? ¿Acá hay asíntotas horizontales? Yo Bueno, creo que no. fijémonos, pensémoslo. Sí. Ahí Rocío dice que sí. A ver, Rocío, contame por qué te parece que sí. A ver. Claro, o sea, sobre el eje X, acá. O sea, si ven, acuérdense que para las asíntotas horizontales teníamos que hacer el límite al infinito. ¿Se acuerdan que para las asíntotas horizontales hacíamos el límite al infinito? Entonces, ahí como dice Rocío muy bien, si nosotros analizáramos el límite cuando x
va al menos infinito en e a la x, se está acercando al 0. O sea, ¿por qué? Porque a medida que la x va siendo cada vez más chica, se acerca al 0. Entonces, la asíntota horizontal sería igual 0. ¿Está bien? O sea que hay asíntota sobre un semieje, no sobre el eje entero. La asíntota está hacia un lado. ¿Sí? Fíjense que en la función homográfica, la asíntota horizontal estaba de los dos lados. ¿No? Acá no, acá está sobre uno de los lados solamente. Si hiciéramos el límite al infinito positivo, nos vamos a dar cuenta que al infinito positivo no hay asíntota horizontal, porque si hacemos el límite al infinito de e a la x, acá nos sigue dando más infinito. O sea que a medida que la x va siendo cada vez más grande, el valor de y va a ser cada vez más grande. Entonces nos da más infinito. Quiere decir que, en principio, para nosotros, la asíntota horizontal va a estar en el 0 sobre el lado negativo. O sea que esto, acuérdenselo y lo vamos a seguir usando. ¿Sí? En virtud de eso, y de acuerdo a este gráfico, la imagen sabemos que va a estar entre el 0 y más infinito. ¿Por qué? Porque la y va a estar desde el valor 0, que es este que está acá, para arriba. No hay curva por el lado de abajo, ¿se entiende? Entonces, acá el gráfico nos va a quedar o por encima de la asíntota o por debajo de la asíntota. ¿Estamos? Y eso va a depender de lo que escribí por acá, ¿no? De cómo venga la función. Supongamos que agarremos este ejemplo. Si el 4 es positivo, como acá es positivo, el gráfico va a quedar por encima de la asíntota horizontal. Si este 4 hubiese sido negativo, el gráfico quedaba por debajo de la asíntota horizontal. ¿Sí? No entiendo por qué me hace referencia al -2. Al -2 de la X. ¿No es a partir de ahí que empieza a subir? Eh, Estamos analizando dos cosas diferentes. Vos estás analizando algo que no es lo que estamos pidiendo. Porque, Ok. o sea, y aparte también está mal conceptualmente de las dos formas. O sea, esta función es una función que es o crece todo el tiempo o decrece todo el tiempo. Ya lo vamos a ver cómo es decreciente. Eso por un lado. Pero igual, ahora estamos mirando la imagen. Lo que estamos mirando cuando miramos la imagen es cuáles son los valores posibles de la Y. Eso es la imagen. La imagen es el valor de Y. O sea que en nuestra curva, la imagen va a ser del 0 para arriba, porque es donde está nuestra curva. O sea, siempre nos va a pasar que la imagen va a ser o del menos infinito a la asíntota, o de la asíntota al más infinito. ¿Sí? Y la imagen es el único valor que se analiza sobre el eje Y. ¿Sí? Y esta función es creciente todo el tiempo, no es que deja de crecer o algo. O sea, o es creciente o es decreciente. Bien, con este gráfico que tenemos acá, el conjunto de ceros no vamos a tener. ¿Por qué? Porque para el que tengamos un conjunto de ceros, debería chocar al eje X. Acá no lo choca, se acerca pero no lo toca. ¿Sí? Porque tenemos la asíntota en el 0. Como tenemos la asíntota en el 0, no lo va a tocar. Entonces, no va a haber conjunto de ceros. O sea, para que haya conjunto de ceros, tenemos que ver cómo se nos modifica con todo esto que mostré antes, ¿no? Si tenemos acá algo diferente, puede ser que tengamos conjunto de ceros. Si no, no. ¿Bien? Y para el conjunto de positividad y el conjunto de negatividad, ¿qué les parece que vamos a tener que hacer?
¿Qué hacíamos para calcular el conjunto de positividad y negatividad, chicos? Ay, se me olvidó, profe. Ahí yo le leí los labios a Luciano Bolzano. porque Lo tiene el tengo, micrófono lo tengo muteado, en la pero sí punta hay de que la aplicar el lengua. teorema de Bolzano. Se me olvidó. Ahí. Efectivamente hay que aplicar el teorema de Bolzano. O sea que acá vuelve a aparecer el teorema de Bolzano. O sea que lo seguimos aplicando. No es que porque la función es exponencial se hace de otra forma diferente. ¿Bien? Les voy a mostrar otro gráfico diferente como para que se vean cómo... O sea, no voy a hacer 500 gráficos, pero sí quiero que vean algunos como para que entiendan algunas cosas cómo funcionan. Este gráfico así sería f de x igual e a la menos x. ¿Vieron cómo al tener algo que cambia, hace que el gráfico quede diferente? Así que, nada. Renata, lo vamos a hacer cuando veamos un ejercicio donde lo tengamos que aplicar, ¿vale? Buenísimo. No, de nada. Entonces, con respecto a la función exponencial, eso, como para que entiendan que tenemos una asíntota horizontal y una asíntota vertical. Y perdón, no hay asíntota vertical. Y vamos a ver algunas propiedades de la potenciación. ¿Sí? Yo se los doy con ejemplos numéricos o a veces con letras para que los puedan entender. Una de las propiedades puede ser que, no sé, que 2 a la x por 2 a la 3, y esto nos dé 2 a la x más 3. O sea, esto se llama producto de potencias de igual base. Cuando tenemos un por en el medio y las bases, o sea, lo de abajo, es igual, se sumaban los exponentes, ¿sí? La segunda propiedad es 2 por x dividido 2 al cubo. Esto nos da 2 a la x menos 3. Acá esto se llama cociente de potencias de igual base. Cuando lo de abajo es igual, se restan los exponentes, ¿sí? Y otra propiedad, la tercera, es exponente de exponentes. Si tienen 2 a la x al cubo, esto es 2 a la 3x. Los exponentes se multiplican, ¿sí? Bien, entonces un poco con esto lo que hicimos fue ver todo lo que es propiedades de la potenciación.
Bien, bueno, entonces ahora ya que entendieron un poco esto, vamos a hablar de la función logarítmica, ¿vale? ¿Les parece? Si no les parece, es lo que hay, chicos, así que nada, eso. Bien, la función logarítmica va a responder a esta fórmula general que es f de x igual logaritmo de x, ¿sí? O pueden tener logaritmo natural de x. El logaritmo natural y el logaritmo es al revés que la función exponencial, por eso estos temas se dan juntos. La función exponencial y la logarítmica son funciones inversas entre sí. ¿Bien? Entonces, el gráfico de la función logaritmo natural la voy a compartir. A ver si la puedo compartir. A ver. Bien, entonces acá tenemos nuestra función logaritmo natural. Esta función es, que está compartida el gráfico, es función de x igual logaritmo natural de x. Que se llama logaritmo natural o logaritmo neperiano. El logaritmo natural o neperiano es la inversa de la función exponencial e a la x, que es la que vimos antes. ¿Sí? Bien, entonces, nada, acá también esta función va a tener dominio. ¿Cuál les parece que va a ser el dominio de la función? Todos los reales. Desde el 0 al más infinito. Exacto, del 0 al más infinito. Y esto tiene dos cosas que tener en cuenta. Uno, que vamos a tener una asíntota vertical en x igual 0, que se ve claramente acá, ¿no? Donde sabemos que es del 0 en adelante. Otra de las cosas es que nosotros sabíamos ya lo de las restricciones del dominio, que ya lo habíamos visto hace unas bastantes clases atrás. Y por otro lado también, lo que seguramente habrán hablado con Ángel, es que el dominio de una función era igual a la imagen de la función inversa. O sea, si nosotros miramos la imagen de la función exponencial, nosotros ya pusimos que la imagen de la función exponencial es del 0 al más infinito. Entonces, su función inversa, el dominio de la función inversa va a ser igual a la imagen de la función original. Entonces, eso. Por eso es del 0 al más infinito. ¿Bien? La imagen va a ser todos los números reales. Y lo que antes era asíntota horizontal, ahora en esta función va a ser asíntota vertical. Antes no teníamos asíntota antes teníamos asíntota horizontal y ahora tenemos vertical. ¿Sí? Y ahora no vamos a tener ninguna asíntota horizontal, o sea, no va a haber. Antes no había vertical, ahora no va a haber horizontal. ¿Sí? O sea, la función homográfica es la única de las funciones que ustedes ven que tienen asíntotas verticales y horizontales al mismo tiempo. O sea, en la función exponencial van a tener solo asíntotas horizontales, y en las funciones logarítmicas van a tener solo verticales. ¿Sí? Esta función va a tener un conjunto de ceros, porque va a haber algún lugar donde corta el eje X, ¿sí? Y va a haber que usar Bolzano para calcular el conjunto de positividad y negatividad. Como nosotros ya veníamos hablando, que después le vamos a
responder la duda a la compañera que nos preguntó cómo era Bolzano para recordarlo, porque lo vamos a seguir usando. Así que cuando lo tengamos que aplicar, lo hacemos, ¿sí? Bien. Y vamos a ver algunas propiedades de los logaritmos. La primera propiedad, yo les voy a dar con ejemplos. Logaritmo en base 2 de 8 más logaritmo en base 2 de 4 es igual al logaritmo en base 2, pero de 8 por 4. O sea, cuando tienen un más en el medio y el logaritmo tiene la misma base, pueden multiplicar los argumentos. ¿Bien? Sin saber las propiedades, ¿qué les parecerá si en vez de poner un más ponemos un menos? ¿Que se dividen? Exacto, lo que vamos a hacer es dividirlos. O sea, esto es muy intuitivo, ¿no? O sea, en vez de poner 8 por 4, vamos a poner 8 dividido 4. Vamos a dividir los argumentos. Hay una tercera propiedad que dice que el logaritmo, lo podemos hacer con logaritmo natural si queremos también, para que vean que funciona de la misma forma, ¿no? Logaritmo de x al cubo es igual a 3 por el logaritmo natural de x. O sea, el exponente del argumento se puede poner multiplicando. ¿Sí? El exponente del argumento se puede poner multiplicando. Y la otra propiedad, es la que ustedes, cuando no tengan logaritmo natural o logaritmo en base 10, que es la que tienen la mayoría de las calculadoras científicas de las que ustedes tienen, es la propiedad número 4, que tiene que ver con el cambio de base. Yo les voy a explicar cómo funciona, pero quiero que también lo razonen, así que lo vamos a hacer razonando, pero yo se los voy a explicar cómo se hace en la calculadora. Cuando nosotros hacemos logaritmo en base 2 de 8, en la calculadora lo que van a hacer es tocar el botón que dice log 8 dividido log 2. Directamente hacen esos cálculos y con eso les da el logaritmo en base 2 de 8. ¿Sí? Si hacen esa cuenta en la calculadora y lo hacen en este momento online, esa cuenta les tiene que dar 3. Ahora les explico de dónde sale ese 3. Eso sale de lo que nosotros llamamos definición del logaritmo. Ahora vamos a explicar cómo funciona la definición del logaritmo. Si nosotros decimos que el logaritmo en base 2 de 8 nos da 3, quiere decir que 2 a la 3 tiene que ser igual a 8. O sea, el logaritmo en base 2 de 8 da 3, quiere decir que 2 a la 3 es 8. Entonces, lo que nosotros tenemos que entender, y por eso es lo dificultoso de los logaritmos que, salvo a mí, a nadie le gustan, es que el resultado del logaritmo va a ser un exponente. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque si nosotros decimos que el logaritmo en base 2 de 8 da 3, 2 a la 3 es 8. Fíjense que el resultado de aplicar un logaritmo viene siendo nuestro exponente. Y eso es lo que lo hace tan abstracto el ejercicio. ¿Sí? ¿Pero más se entiende? Sí, profe. Sí, sí, sí. Genial, me encanta que se entienda. Yo trato de hacerlo lo más llevadero posible y sé que es algo que cuesta un poquito. Pero bueno.
Pero igual, profe, con ejemplos tipo se entiende, o sea. Ah, bueno, yo por eso generalmente trato de dar algún tipo de ejemplo o algo como para que lo vayamos analizando, ¿sí? Bien, bueno, entonces con esto lo que vamos a hacer es, vamos a poder hacer toda la guía de ejercicios hasta función trigonométrica. Yo los voy a, obvio que los voy a ayudar, no vamos a hacer todos, pero vamos a ir haciendo algunos de los ejercicios que están acá, ¿sí? De función exponencial o logarítmica, de práctica 4, ¿sí? Y Bueno, vamos a hacer, por ejemplo, para que tengan una idea y para que vean cómo es, voy a hacer del ejercicio 1, voy a hacer el L o el J, porque si no ustedes me dicen a mí que después me agarro el más fácil. Entonces voy a hacer el J y el L, ¿está bien? Bueno, bueno. entonces, vamos a hacer el 2J y el L, y al mismo tiempo con eso, voy a empezar por el L, que es el más completo, y con eso también hago la inquietud de Renata, que nos preguntaba por Bolzano, ¿no? Así que con eso hago todo junto. El ejercicio decía 2 por e a la x menos 2, ¿sí? Y nos pide sacar el conjunto de positividad, negatividad, imagen y asíntotas, ¿está bien? Entonces, ya sabemos que el dominio van a ser todos los reales. ¿Por qué el dominio van a ser todos los reales? Porque no hay ninguna restricción. Entonces, como no hay ninguna restricción en el dominio, o sea, no hay logaritmos, no hay raíz cuadrada, no hay denominador, ¿sí? La x puede admitir cualquier valor. ¿Bien? Entonces vamos a calcular el conjunto de ceros. ¿Cómo se calculaba el conjunto de ceros? ¿Alguno se acuerda? Chicos, yo para que sepan, o sea, a ver, no es que me enoja, pero lo que quiero que entiendan es eso. El conjunto de ceros se saca Igual a cero. se saca de la misma ¿O no? forma en cualquier función. O sea, en la función lineal, en la cuadrática, en la polinómica, en la homográfica, en todas. ¿Qué había que hacer para sacar el conjunto de ceros? ¿Es igual a cero? Exacto, vamos a igualar a cero. Claro, en la cuadrática con la resolvente, pero conceptualmente, como ahí dice muy bien Lourdes, tenemos que igualar a cero la fórmula. Entonces vamos a decir que 2 por e a la x menos 2 nos tiene que dar 0. Entonces vamos a tener que despejar esto. Entonces yo los voy a ayudar a despejar y les voy a mostrar a veces más de una forma de hacer el mismo ejercicio como para ayudarlos, ¿sí? Entonces, y se los voy a mostrar porque es la primera vez que estamos viendo esto. Entonces, vamos a despejar 2 por e a la x es igual a 2. Porque el 2 que está restando pasa sumando, ¿está bien? Y después vamos a decir que a la x vale 2 dividido 2. Porque el 2 que está multiplicando pasa dividiendo. O sea que e a la x tiene que valer 1. ¿Bien? De acá hay dos formas de hacer el mismo ejercicio, ¿sí? Yo voy a mostrar las dos formas. Voy a mostrarle la forma que para ustedes es más fácil, que es agarrar la calculadora, o sea, hacer un despeje y agarrar la calculadora, que a mí no me gusta ni un poquito, pero bueno, existe y está. Ustedes cuando quieren despejar la exponencial, lo van a despejar con un botón que tienen en la calculadora que se llama logaritmo natural. Entonces, si en la calculadora ponen logaritmo natural de 1, esta cuenta les va a dar 0. ¿Sí? O sea, si lo hacen ahora, les da 0. ¿Sí? Yo voy a explicarles de otra forma cómo hacer lo mismo para que se entienda de dónde viene el 0. ¿Sí? Lo que yo hago es tratar de... No me gusta usar esto, a mí me gusta razonar. ¿Sí? Yo lo que hago es, cuando tengo que resolver una exponencial, trato de expresar todo con la misma base. Entonces, si expreso todo con la misma base, este 1
en vez de escribir un 1, puedo escribir e a la 0, porque e elevado a la 0 me da 1, ¿estamos de acuerdo? Entonces, cuando lo de abajo es igual, igualo los exponentes. Entonces, fíjense cómo se repite lo que expliqué hace un ratito. El resultado del logaritmo termina siendo nuestro exponente. ¿Se entiende cómo funciona más o menos? Pero de las dos formas llegan al mismo resultado. Entonces ya sabemos que nuestro conjunto de ceros es el 0. Tenemos que ver la imagen no la calculamos. ¿Cómo calculamos la imagen? Tendríamos que hacer los límites, ¿no? Para poder ver cómo es la asíntota horizontal, porque tenemos una asíntota horizontal, no hay asíntotas verticales. Entonces, vamos a analizar nuestra asíntota horizontal. Para analizar la asíntota horizontal, teníamos que hacer el límite cuando x iba al más infinito en nuestra función. Nuestra función era 2 por e a la x menos 2. ¿Bien? Entonces la vamos a pensar en voz alta. Y vamos a hacer lo mismo con el límite al menos infinito. Pensemos, si yo a la e lo elevo a un número más infinito, ¿cuánto nos va a dar? Si se fijan, yo esto lo había escrito por acá, más arriba. Cuando hacemos el límite cuando x vale infinito de e a la x, nos da más infinito. Y cuando hagamos límite cuando x vaya a menos infinito de a la x, nos va a dar 0. O sea, cuando ahora vamos a trabajar con esto ahora, tenemos que tener en cuenta esto, que límite cuando x va al más infinito de e a la x me va a seguir dando más infinito. Si lo multiplico por 2, va a seguir dándome más infinito. Y si le resto 2, va a seguirme dando más infinito. O sea que no tenemos una asíntota horizontal hacia la derecha. Vamos a tener una asíntota horizontal hacia la izquierda. Entonces, ¿cómo la calculamos? Bueno, si reemplazamos a la x por menos infinito, y teniendo en cuenta lo que dije hace un ratito, e a la menos infinito nos va a dar 0. Y 2 por 0 nos va a dar 0. Y 0 menos 2 nos va a dar menos 2. O sea que nuestra asíntota horizontal va a ser i igual 2. Perdón, menos 2. ¿Está bien? Fíjense que la asíntota va a terminar siendo, o sea, va a terminar siendo el término que no tiene x. ¿Sí? Fíjense que la función exponencial tiene solamente dos términos. El término que no tiene x va a ser nuestra asíntota horizontal. Y la imagen va a ser del menos 2 al más infinito. ¿Por qué la imagen va a ser del menos 2 al más infinito esta vez? ¿Por qué? Porque el menos 2 es nuestra asíntota horizontal, ¿sí? Y como el número que multiplica a la e a la x, que es el otro 2, es positivo, eso hace que el dibujo quede por encima de nuestra asíntota vertical, perdón, de nuestra asíntota horizontal, ¿sí? O sea, el número que multiplica a la e que tiene la x, nos va a indicar si el dibujo va a quedar por arriba o por abajo de la asíntota. Si es un número positivo, va a quedar por arriba de la asíntota, ¿sí? Si es negativo, va a quedar por debajo. Por eso acá va a ser del 2 al más infinito, ¿sí? Bien, ¿alguien no lo entendió? Quedó claro, profe. Yo no entendí por qué el límite cuando tiende a menos infinito da menos 2. Bien, te voy a mostrar el que hicimos antes, el que está con el gráfico. Acá pusimos que el límite cuando x iba al menos infinito nos daba
0. ¿Por qué? Porque a medida que la x va siendo cada vez más chica, se acerca al 0. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está ahí? Sí, sí. Entonces, perdón, vamos a volver a nuestro ejercicio. Entonces, yo si querés te hago todos los pasos. Si hago todos los pasos, voy a tener 2 por e a la menos infinito menos 2. Porque yo tendría que hacer límite al menos infinito de esta función. E a la menos infinito, ¿cuánto nos daba por lo que vimos recién? 0. ¿O no? 0. Entonces, 2 por 0, 0 menos 2, menos 2. de ahí nos dio el menos 2. ¿Se entiende? Sí, sí, me entendí, gracias. No, de nada. Profe, y lo mismo es tipo con el más infinito. Por Claro, eso lo que como pasa es que es con el más infinito esto nos va a dar más infinito. Bien, ¿Bien? Porque pensá, e a la más infinito nos da más infinito. Entonces, si yo al más infinito lo multiplico por un número, va a seguir siendo un número muy grande. Y si le resto 2 a un número que es muy grande, va a seguir siendo muy grande. Por eso el límite al más infinito nos sigue dando más infinito. Que es lo mismo que apuntaba el gráfico que yo había compartido por acá. A medida que la x va tomando valores cada vez más grandes, la y va siendo cada vez más grande. ¿Se entiende? sí. Sí, sí, sí. Bien. Y ahora vamos a la pregunta de Renata, era, que quería ver el conjunto de positividad y negatividad y vamos a aplicar el teorema de Bolzano. ¿Está bien? Entonces, lo que íbamos a hacer era lo siguiente. Agarrábamos, armábamos un cuadrito donde acá poníamos las raíces o ceros de la función. Nuestras raíces o ceros de la función acá es el 0, ¿sí? Si tuviera una asíntota vertical la tengo que incluir, ¿sí? Y ordenar de menor a mayor. Acá no hay asíntota vertical, ¿sí? Entonces no voy a agregar más nada. La asíntota horizontal no se agrega, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando analizamos positividad y negatividad estamos trabajando con valores de x, y la asíntota horizontal es un valor de y, entonces no lo vamos a poner acá, ¿está bien? Y en el conjunto de ceros es el 0 solamente, va a tener una sola raíz, y en ese valor nos dio 0, ¿sí? Entonces, estos son los valores de x y estos son los valores de nuestra función. Entonces, nosotros ponemos las raíces, que acá es una sola, que es el 0, van a quedar determinados dos intervalos. Un intervalo que es entre el menos infinito y el 0, y otro intervalo que es el 0 más infinito. ¿Sí? Lo que decía el teorema de Bolzano es que nosotros teníamos que aplicar, nuestra función era f de x igual 2 a la x, 2 por e a la x menos 2. Lo que nos decía el teorema de Bolzano es que nosotros tenemos que aplicar a la x, evaluarla en dos valores de nuestra función que formen parte del intervalo. Por ejemplo, entre el menos infinito y el 0, yo puedo elegir el menos 1. Y entre el 0 y el más infinito, por ejemplo, puedo elegir el 1. Y lo que nos decía este teorema era que si el resultado de reemplazar a la x por un número en ese intervalo es negativo, es porque todo el intervalo es negativo. O si es positivo, todo el intervalo es positivo. Entonces, si yo reemplazara la x por menos 1 en nuestro ejercicio, nos va a dar negativo. Entonces yo voy a poner acá negativo. Y si reemplazara la x por 1, nos va a dar positivo. Entonces todo el intervalo va a ser positivo. Con esto vamos a poder decir que el conjunto de positividad es del 0 al más infinito, y el conjunto de negatividad es de menos infinito al 0. Ahora les explico esto un poco cómo lo hacen con la calculadora para poder determinar que esto daba negativo y esto positivo, ¿sí? Si ustedes reemplazaban a la x por menos 1, tenían que hacer, hagan de cuenta que e
vale 2,71. ¿Sí? Entonces ustedes van a tener que hacer 2 por 2,71 a la menos 1. Menos 2. Que esto es lo mismo que 2 sobre 2,71. Acuérdense que el exponente negativo daba vuelta a la fracción. Entonces, si ustedes hacen 2 dividido 2,71 menos 2, van a ver que esto les da negativo. Y acá lo van a poder ver bien con la calculadora, bien claro, ¿sí? Y por otro lado, si lo hacen con el 1, es como que ustedes tuvieran que hacer 2 por 2,71 elevado a la 1 menos 2. Cuando hagan la cuenta, van a ver que esto les da positivo. Porque 2 por 2,71 les va a dar 5, algo. Menos 2 les va a dar 3 positivo. ¿Más o se entiende? ¿Cómo es el teorema de Bolzano, Renata? Sí, profe, gracias. Profe, perdona, que te interrumpa. Tipo, en la calculadora siempre va a ser 2,71. Sí. Bien, O sea, es un número aproximado. Hay un botón que sí, dice logaritmo natural. Y generalmente, depende de la calculadora que tengan, hay un botón que está o a la izquierda o a la derecha, por arriba, que dice Shift. Si ustedes tocan Shift, logaritmo natural, y después sí, ponen un 1 y tocas el botón igual, te va a dar exactamente cuánto vale la E, que es este 2,71. sí, que es, sí me dio. Porque lo estoy haciendo Perfecto. ahora, como a mí siempre me costó poner logaritmo natural, pues siempre lo sacaba mal, por eso pregunto. No hay ningún problema. Pero la E va a valer eso, 2,71. ¿Sí? Bien, gracias. No, de nada. Bien, bueno, ¿se entendió entonces ese cómo es más o menos? Sí. Genial. Bueno, entonces, vamos con el J del mismo. El J dice, f de x es igual a menos e a la 2x más 1. ¿Ahí era? No, 2 por e a la x. Así, ¿no? Bien. Entonces, el dominio, dijimos que son todos los reales. Para calcular la imagen, vamos a ver la asíntota horizontal. Que ya sabemos que la asíntota horizontal, como había adelantado yo hace un ratito, va a ser el término que no tiene la x, o sea que va a ser y igual 1. Entonces, si lo analizamos rápidamente y lo miramos, el límite cuando x va al menos infinito, fíjense que si hacemos 2 por e a la x más 1, esto se va a acercar al 0, entonces 2 por 0, 0, más 1, 1. Por eso la asíntota horizontal es el 1. Y la imagen va a estar del 1 al más infinito. ¿Por qué? Porque el número que multiplica la e es positivo, entonces hace que el gráfico quede por arriba de nuestra asíntota. ¿Está bien? O sea que nuestro gráfico, perdonen, ahí lo vuelvo a poner con más zoom, que se me fue. Entonces, el gráfico va a ser más o menos así, chicos. O sea, si hacemos el gráfico y acá tenemos el 1,
Acá vamos a tener nuestra asíntota horizontal, y el gráfico va a ser aproximadamente algo así. ¿Bien? Vamos a ver el conjunto de ceros. ¿Qué les parece cómo será el conjunto de ceros? Lo igualamos a 0. Lo vamos a igualar a 0. Y fíjense que lo que nos va a pasar, si hacemos 2 por e a la x es igual a menos 1, e a la x es igual a menos 1/2, y acá la e pasa como logaritmo natural, o sea que vamos a tener que sacar el logaritmo natural de menos 1/2. ¿Cuánto les parece que es el logaritmo de menos 1/2? ¿Lo probaron a hacer en la calculadora, chicos? Sí, Sí, no me profe, y salió. Le y salió me dio error. O un sea, esto, error. ¿por qué no existe, chicos? ¿Por qué? Porque esto ya lo habíamos visto. El logaritmo no admite negativos, o sea, es una restricción. No nos va a dar el logaritmo de un número negativo, ¿sí? Bien, bien. Y al mismo tiempo, o sea, nosotros lo hacemos porque lo hacemos, nada más. Pero lo que quiero que también entiendan es que nosotros ya planteamos más o menos cómo sería el gráfico. Cuando analizamos el conjunto de ceros, estamos refiriéndonos en dónde corta el eje X. Acá, ¿dónde corta el eje X? En ningún lado. Entonces, Claro. como no corta el eje X en ningún lado, eso hace que no choque al eje X, por eso no hay ceros. ¿Está bien? Este es el eje X y este es el eje Y. Bien. Entonces vamos a tener que calcular el conjunto de positividad y negatividad. Acá como no hay ceros, vamos a poder aplicar a la X, la vamos a poder reemplazar por cualquier valor. No hace falta que tomemos intervalos. ¿Por qué? Porque el dominio de la función exponencial eran todos los números reales. O sea, yo puedo agarrar y reemplazar a la X por cualquier número de la función. Yo, por ejemplo, voy a elegir F0. Igual acá se ve claramente, ¿no? Pero no importa. Si yo hago F0, hago 2 por e a la 0 más 1. Entonces, e a la 0 es 1. 2 por 1, 2. Más 1, 3. Esto es positivo. Como no tengo intervalos, el conjunto de positividad van a ser todos los números reales. ¿Por qué? Porque este número nos dio positivo. Y el conjunto de negatividad nos va a dar vacío, porque este número que nos dio recién nos dio positivo, no nos dio negativo. Entonces no hay forma que esto nos dé negativo. Eso por un lado. Por otro lado, si miramos ese gráfico que propusimos acá, fíjense que todos los valores de la X están por encima del eje X. Entonces, eso hace que el conjunto de positividad sean todos los reales, y no haya conjunto de negatividad porque no hay nada debajo del eje X. ¿Se entiende un poco? Sí. Bien. Bueno, el ejercicio 1, yo hice los más difíciles. El resto lo van a poder hacer ustedes, pero se hace de la misma forma. Así que lo van a hacer ustedes. Y el ejercicio 2 tiene que ver con los gráficos que yo ya armé, así que el ejercicio 2 no lo vamos a hacer. Voy a hacer un par del 3. Profe, una pregunta. Sí, claro. ¿Vio que usted dijo que el límite cuando x tiende a infinito de e a la x es igual a infinito? Ajá. Bueno, ¿nada más sucede con e o con cualquier número? Muy buena pregunta. Qué bien, ¿eh?
Lo voy a explicar, voy a ir para arriba y lo voy a explicar más arriba, pero está muy buena la pregunta. Nosotros habíamos dicho hace un ratito que si hacemos el límite cuando x va al más infinito de e a la x, nos da más infinito. Pero ¿qué pasa? Si hacemos el límite cuando x va al más infinito de, por ejemplo, 2 a la x, también nos va a dar más infinito. Pero si hacemos el límite cuando x va al más infinito de 1/2 a la x, acá se va a acercar al 0. O sea, lo que vos tenés que tener en cuenta es si lo que está abajo de la x es más grande que 1 o si es más chico que 1. Si es más grande que 1, se va a acercar al más infinito. Cuando esto va al más infinito, se va a acercar al más infinito. Si es más chico, se va a acercar al 0, si es más chico que 1. ¿Bien? Y lo mismo al revés. Si hacemos el límite cuando x va al menos infinito de e a la x, acá nos va a dar 0. Y el límite, cuando x va a menos infinito de 2 a la x, también nos va a dar 0. Ahora, si hacemos el límite cuando x va al menos infinito de 1/2 a la x, acá nos va a dar más infinito. O sea, va a depender de si el número es más grande o no que 1. Como la e vale 2,70, como la e vale 2,71 y es más grande que 1, se va a comportar de esta forma. ¿Se entiende? Y si es más chico que 1, se va a comportar de esta otra forma. Ah, ok, profe, gracias, ahí lo entendí. No, de nada. Está muy buena la pregunta. Bien, el ejercicio 2 dije que lo pueden ver ustedes con el tema de lo de los gráficos, así que vamos a hacer algunos de los del 3. Yo voy a hacer el 3B. El 3B dice 10 a la x igual 1000. Entonces, 10 a la x, yo voy a escribirlo como hago yo con la misma base. 1000 es lo mismo que 10 a la 3. Como lo de abajo es igual, igualo los exponentes. Al que no le gusta de esta forma, lo va a hacer de la siguiente forma. Va a poder hacer x va a ser igual al logaritmo en base 10. Cuando no se le pone nada acá, es lo mismo que el 10, ¿sí? De 1000. Y esto sí lo tienen en la calculadora. Y esta cuenta da también 3. Bien. Ahora cuando volvamos, porque ahora se está por cortar, vamos a hacer lo mismo con el C y con el E. Y con el H. Bien. Vamos a hacer el que dije que íbamos a hacer, que era el siguiente. Vamos a hacer el C.
dice 2 a la x es igual a 1/2. Si 2 a la x es igual a 1/2, quiere decir que 2 a la x es lo mismo que 2 a la menos 1. Acuérdense que el exponente negativo era el que daba vuelta a la fracción. O sea que acá la x valdría menos 1. ¿Sí? En el e, por ejemplo, tenemos 2 a la menos 2x. Este es el e. Igual 16. Entonces, 2 a la ¿cuánto me da 16, chicos? Bueno, si lo piensan, es 2 a la 4. 2 a la 4 es 16. Entonces, como lo de abajo es igual, igualamos los exponentes. 2x es igual a 4. O sea que x va a valer 4 dividido menos 2. O sea que x es igual a menos 2. ¿Se entiende, Mazo? Son fáciles y son cortitos. Vamos a hacer el h. El h dice logaritmo natural de x es igual a 0. Entonces, x va a ser igual a e elevado a la 0. Así se despeja el logaritmo. El logaritmo natural pasa como e. Y e elevado a la 0 nos da 1. ¿Sí? Cuando elevan a la 0 nos da 1. Más o menos, chicos, ¿va? Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe. Bien, el resto del ejercicio 3 se hace de la misma forma. O sea que lo que les pido es que ustedes lo traten de hacer, se ayudan con el resuelto y si tienen dudas, nos preguntan a Ángel o a mí en la clase que estemos cada uno. ¿Bien? Y el 4 lo mismo. O sea que el 3 y el 4 los podrían terminar de ver ustedes con el resuelto y con esta explicación que tuvimos. ¿Sí? Y lo que vamos a ir es al ejercicio número 5, que el 5 es muy interesante porque nos pide calcular la función inversa. Acuérdense que de función inversa, cuando estábamos en la práctica de función inversa, los de exponencial y logarítmicos no lo hicimos porque no habíamos visto logaritmo y exponencial. Así que nada, ahora vamos a hacer esos. Para eso yo voy a elegir del ejercicio 5 los más difíciles. Voy a elegir el D y el F. ¿Sí? Para que no me digan que agarro el más fácil, nada más que por eso. Bien, voy a hacer el 5D. El 5D dice, f de x es igual a 2. No, estoy diciendo mal. Es e a la 2x más 1 menos 2. Y el ejercicio lo que nos pide es dar el dominio y la imagen de la función inversa. ¿Sí? Entonces, vamos a calcular la inversa. Como es la primera que hacemos, yo les voy a ayudar. ¿Sí? ¿Cómo era la función inversa que tuvieron que haber visto con Ángel? Teníamos que y era igual a e a la 2x más 1 menos 2. El procedimiento para calcular la función inversa es despejamos x. Entonces, para despejar x, hacemos y más 2 es igual a e a la 2x más 1. ¿Sí? Como esta exponencial está aplicada a todo lo que está de este lado del igual, cuando despejemos la e también va a estar aplicado a todo lo que está del otro lado del igual. O sea que esto va a ser logaritmo natural de i más 2 es igual a 2x
más 1. O sea que el logaritmo natural de i más 2 menos 1 es igual a 2x. Y por último, el 2 lo vamos a pasar dividiendo. El logaritmo natural de i más 2 menos 1 dividido 2 es igual a x. Una vez que llegaban a despejar x, lo que teníamos que hacer era el intercambio de variables. Donde estaba x poníamos y y al revés. O sea que el logaritmo natural de x más 2 menos 1 sobre 2 es igual a y. Y esta sería nuestra función inversa de x. Bien, ¿cómo les parece que va a ser el dominio de la función inversa, chicos? La imagen de la otra. Bien, la imagen de la otra lo podemos hacer, lo que pasa es que no la calculamos. La imagen de la otra, porque no la calculamos. Acá no tenemos la imagen de esta. Pero está bien lo que decís, pero no la calculamos. Entonces, lo que podemos hacer es analizar el dominio directamente. ¿Esta función es una función que tiene restricción de dominio? Sí, porque tenemos logaritmo. Entonces lo que vamos a hacer es, el argumento tenía que ser mayor a 0. O sea, el paréntesis tenía que ser mayor a 0. O sea que el paréntesis tiene que ser mayor que menos 2. Si nosotros lo representamos en la recta, si x es mayor que menos 2, es para la derecha. Entonces esto hace que sea menos 2 más infinito. Y la imagen de nuestra función inversa van a ser todos los reales. Siempre la imagen de cualquier función logarítmica, como no tiene asíntotas, la logarítmica no tiene asíntotas horizontales, va a pasar siempre que la imagen van a ser todos los números reales. ¿Bien? Vamos a hacer, esa es el F. Vamos a hacer el D. Del mismo punto. Tenemos función de x es igual a perdón, ¿cuál hicimos recién? El D me parece que hicimos recién. Claro, hicimos el D, no quería hacer el D, quería, por eso me fijé porque no quería hacer el D, quería hacer el E. El que tiene logaritmo, quería hacer yo, ¿sí? O sea que vamos a hacer logaritmo natural de 2x más 3, para que entiendan cómo funciona cuando hay un logaritmo, ¿sí? Así el resto lo pueden hacer ustedes, ¿sí? Entonces, acá vamos a hacer que y es igual al logaritmo natural de 2x más 3. Como nos pide calcular la inversa, vamos a despejar x, ¿sí? Como el logaritmo se aplica a todo esto, vamos a trabajar con la e, que es la inversa del logaritmo natural. E a la i va a ser 2x más 3. Vamos a despejar x. E a la i menos 3 es igual a 2x. Quiere decir que x es igual a e a la i menos 3 sobre 2. Ahora lo escribo el sobre 2.
Y ahora en donde dice x ponemos y y al revés. E a la x menos 3 sobre 2 es igual a y. Y esta sería nuestra función inversa. Yo lo que voy a hacer es, esto que tiene dividido así, lo voy a separar un poco y voy a poner un medio de e a la x menos 3 medios. ¿Sí? Para que quede bien separado. ¿Sí? Porque esto que está acá, yo lo voy a escribir acá separado diferente para que se entienda. Es como si tuvieran e a la x menos 3 por un medio. Entonces, por un medio. Al tener el dividido 2 acá abajo, es por un medio. Entonces, se le puede aplicar después la propiedad distributiva, que fue lo que yo hice acá. ¿Bien? Entonces, con esto tenemos que calcular el dominio y la imagen. Entonces vamos a calcular el dominio. ¿Cómo es el dominio de esta función inversa de x? ¿Hay alguna restricción en el dominio? No. Entonces el dominio van a ser todos los reales. Imagen. ¿Qué le pasa a la imagen de esta función? Como esta función tiene una asíntota horizontal, que la asíntota horizontal nos va a dar menos 3 medios, porque ya adelantamos que era el número que no tenía x. Y como el número que multiplica la e es positivo, va a ser del menos 3 medios al más infinito. ¿Sí? O sea, la asíntota horizontal va a terminar siendo el término que no tiene x. Y para saber si va al más infinito o al menos infinito, van a buscar el número que multiplica a nuestro término que tiene x. ¿Sí? Bien. El resto de las funciones inversas del ejercicio 5 lo pueden hacer de la misma forma como las funciones inversas del A al L. Se hacen de la misma forma. O sea que ustedes ya pueden hacer todos esos. Vamos a ver el 6, el 7, el 8 y el 9. ¿Bien? Ejercicio 6. El ejercicio 6 dice hallar el dominio de la función. Supongamos que tenemos f de x es igual a logaritmo natural de x al cuadrado. ¿Cómo será el dominio de la función? Bueno, como dijimos, el argumento tiene que ser mayor a 0. Que nos diga eso quiere decir que el módulo de x, acuérdense que el cuadrado pasaba como módulo, entonces, que nos diga que esto es mayor a 0, nos da dos posibilidades. O que x sea mayor a 0, o bien que x sea menor que 0. Si analizamos todo en un gráfico, o sea, va a ser todo lo que esté marcado una sola vez. Si x es más grande que 0, va a ser del 0 para la derecha. O sea que tenemos un primer intervalo que nos da entre 0 y más infinito. Y después tenemos del 0 para la izquierda, porque 0, x es menor que 0. Y ahí tenemos otro intervalo que es del menos infinito al 0. O sea que la x puede valer cualquier número, pero no el 0. Así que vamos a poder escribir que el dominio va a ser cualquier número real, pero no el 0. ¿Por qué? Porque si yo a la x la reemplazo por cualquier número, me va a dar positivo, pero no la puedo reemplazar por 0. Porque cuando yo elevo al cuadrado, siempre me va a dar positivo. ¿Se entiende? Entonces, si yo pongo un número positivo o negativo, cuando lo eleve al cuadrado me va a dar positivo.
Pero cuando yo acá le ponga valor 0, cuando quiera aplicar el logaritmo de 0, me va a dar que no existe. ¿Sí? Bien. Entonces, nada, ahí tienen cómo se hizo el ejercicio 5A. Vamos perdón, el 6A, vamos a ver el 6B. El B del mismo dice, f de x es igual a logaritmo natural de menos x. Acá lo mismo, vamos a tener que decir menos x, que es lo mismo que menos una x, tiene que ser más grande que 0 para calcular dominio. Entonces yo tengo que poner que 0 dividido menos 1. ¿Qué pasaba con el símbolo cuando lo que estaba multiplicando o dividiendo pasaba para el otro lado? ¿Qué se hacía con el símbolo? Cambia. Cambiaba. Entonces en vez de poner mayor, vamos a poner menor. O sea que x va a ser menor que 0. Si lo representamos, que x sea más chico que 0, va a ser para la izquierda. Entonces, esto es del menos infinito al 0. ¿Se entiende? Ahí sería el dominio. El C se hace de la misma forma, así que con lo que ya vieron, pueden hacer el C ustedes. Si tienen dudas, me avisan. ¿Sí? Vamos al 7. El 7 dice así. F de x es igual a a la menos 2x más 4 más b. Y nos dice que f a la menos 1 de 7 nos da 0. O sea, lo primero que deberíamos hacer es calcular, como nos dice, f a la menos 1, deberíamos calcular la inversa. Entonces, vamos a calcular la inversa y después vemos qué hacemos con la inversa. Si calculamos la inversa, hacemos y es igual a e a la menos 2x más 4 más b. Y vamos a despejar x. ¿Sí? Entonces, y menos b es igual a e a la menos 2x más 4. Como la e agarra todo lo que está de un lado del igual, el logaritmo natural va a ser lo mismo. Así que vamos a poner el logaritmo natural de i menos b es igual a menos 2x más 4. El logaritmo natural de i menos b menos 4 es igual a menos 2x. O sea que el logaritmo natural de i menos b menos 4 sobre menos 2 va a ser igual a x. Y ahí calculamos la inversa, porque lo que nos queda para hacer es hacer el cambio de variables. O sea que vamos a poner el logaritmo natural de x menos b menos 4 sobre menos 2 es igual a y. Y esta es nuestra función inversa. Y el ejercicio decía que cuando reemplazábamos a la x por 7 en nuestra función inversa nos daba 0. O sea que yo tengo que reemplazar a la x por 7 y igualar a 0. Entonces, yo voy a poner que el logaritmo natural de 7 menos b menos 4 sobre menos 2 va a ser igual a 0.
Entonces, logaritmo natural de 7 menos b menos 4 es igual a 0 por menos 2, que sigue siendo 0. ¿Sí? Y ahora el 4 lo vamos a pasar sumando. O sea que el logaritmo natural de 7 menos b nos da 4. Y el logaritmo se pasaba como exponencial. 7 menos b va a ser igual a e a la 4. Si despejamos b, 7 menos e a la 4 va a ser igual a b. Esto lo vamos a dejar así porque la e es un número irracional. ¿Sí? Así que esto sería nuestra respuesta. Vamos a hacer el 8. El 8 dice, sea la función f de x igual e a la x menos 3 menos 5, nos pide calcular el valor, perdón, la función inversa y hallar el dominio de la inversa. ¿Sí? Entonces, nada, hay que calcular la inversa y el dominio de la inversa. Entonces, lo mismo, y igual e a la x menos 3 menos 5. Despejamos, y más 5 es igual a e por x menos 3. La exponencial se convertía en logaritmo natural. Y el 3 lo pasamos sumando. O sea que el logaritmo natural de y más 5 más 3 es igual a x, y el logaritmo natural de x más 5 más 3 es igual a y, que sería nuestra función inversa. Tenemos otra función inversa que es una logarítmica. Entonces, para analizar el dominio de la logarítmica, el argumento tenía que ser mayor a 0. O sea que x tiene que ser más grande que menos 5. Si nosotros lo graficamos, del menos 5 para la derecha, o sea, del menos 5 al más infinito, ese sería el dominio. Y la imagen de la función logarítmica siempre van a ser todos los números reales. O sea que ese sería el ejercicio 8. Profe, ¿cuál es el dominio? Del menos 5 al más infinito. Ahí lo vuelvo a poner, ¿sabes? Ahí va.
Bien. Vamos al 9. ¿Qué dice? Sea f de x igual tres por e a la x más k menos 2, y nos dicen que f de 7 vale 5. O sea, lo que nos piden es que averiguemos el valor de k, y cuando tengamos el valor de k, que hallemos la función inversa. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es, reemplazamos a la x por 7 y lo vamos a igualar a 5. Entonces, si reemplazamos a la x por 7, tenemos e a la 7 más k menos 2 es igual a 5. ¿Sí? Entonces, 3 por e a la 7 más k es igual a 5 más 2. Esto es 7. ¿Sí? O sea que e a la 7 más k es igual a 7 tercios. Ahora la e la vamos a despejar y vamos a tener que 7 más k es igual al logaritmo natural de 7 tercios. O sea que k va a valer el logaritmo natural de 7 tercios menos 7. Y acá lo único que hice fue encontrar el valor de k. Ahora, el ejercicio lo que me decía era que para el valor de k, que encuentre, que yo esto lo dejo así porque esto tiene infinitas cifras decimales que no se repitan, ¿sí? Para el valor de k, que encontremos la función inversa. Entonces, lo que vamos a tener que hacer es reescribir nuestra función, f de x, pero en vez de poner k, vamos a tener que poner todo esto. Entonces vamos a tener que 3 por e a la x más, y en vez de poner k vamos a poner logaritmo natural de 7 tercios menos 7 menos 2, y a esto le vamos a aplicar la función inversa. ¿Sí? Bien, entonces, vamos a calcular la inversa de esto. Y va a ser igual a 3 por e a la x más el logaritmo natural de 7 tercios menos 7 menos 2. Y ahora vamos a despejar la x. Entonces, primero pasamos el 2 sumando, o sea que y más 2 es igual a e a la x más el logaritmo natural de 7 tercios menos 7. Profe, ¿no faltó el 3? Ahí lo agregué. Perdón. No, no hay problema. Y ahora el 3 lo pasamos dividiendo. Entonces, y más 2 sobre 3 es igual a e
a la x más el logaritmo natural de 7 tercios menos 7. Y ahora, como esta exponencial agarra todo lo que está en el exponente de este lado del igual, cuando lo querramos pasar al logaritmo también va a estar afectado por todo lo que está de este lado del igual. Así que vamos a tener que poner unos paréntesis donde dice que el logaritmo natural de i más 2 sobre 3 va a ser igual a x más el logaritmo natural de 7 tercios menos 7. Y para despejar x, esto ya es muy fácil, porque vamos a poner que el logaritmo natural de i más 2 sobre 3 menos el logaritmo natural de 7 tercios más 7 va a ser igual a x. O sea, esto que estaba positivo pasó negativo, y esto que estaba negativo pasó positivo. Y una vez que tenemos todo eso, hacemos el intercambio de variables. O sea, el logaritmo natural de x más 2 sobre 3 menos el logaritmo natural de 7 tercios más 7 es igual a y, y esta sería nuestra función inversa de x. Y este sería nuestro resultado. ¿Bien? Sí. Es un tema de despejar. Que ya vieron cómo se despeja con logaritmos. Chicos, Profe, ¿alguna duda con este ejercicio, con alguno otro? uno como este último que explicaste, ¿no puede llegar a tocar en el parcial? Espero que no. Porque es un poquito largo. Es un poquito largo y tenés razón. También digo que tienen todo el día para resolver un parcial, que también es un montón de tiempo, ¿no? O sea, porque digo, busquémoslo, O sea, que busquemos el no, vaso medio, como digo yo, busquemos el vaso medio lleno. ¿Es largo? Sí. ¿Tienen todo el día para resolver el parcial? También es mucho. ¿Sí? ¿que no son 2 horas? El parcial virtual se hace durante todo el día. Tienen 24 horas, del miércoles 6 a las 000 hasta el miércoles 6 a las 24 horas. Tienen 24 horas. Ah, Entonces, miremos el vaso medio lleno. ¿Es largo el ejercicio ese? Sí, pero también tienen todo el día. O sea, el parcial es todo el día. El parcial virtual. El final, como va a ser, voy a repetir lo que dijimos al principio. Ahí comparto la pizarra de nuevo. Como el parcial va a ser, el final va a ser escrito solamente porque va a ser presencial, ahí sí van a tener 3 horas, que es lo que normalmente tienen, ¿sí? bien, bien. Pero el parcial, hasta ahora, salvo que nos digan que tenemos que rendir presencial, que dudo que eso sea así, el parcial va a ser virtual y van a tener todo el día para resolverlo y lo entregan una sola vez. O sea, van a poder entrar a la hora que quieran y lo van a poder poner el botón enviar una sola vez. Pueden abrir el formulario y cerrarlo 500 veces, pero mientras no toquen el botón enviar, no lo van a poder contestar más de una vez. Y les recomiendo que el link, cuando lo descarguen desde el Google Site, no desde el campus. ¿Sí? Así que bueno, nada. Y al final, como les dije, va a ser presencial, va a ser solo escrito, va a ser choice, la sede no se sabe y el horario tampoco. Así que nada, supuestamente va a ser entre el 29 de noviembre y el 5 de diciembre. No sabemos la sede, nos van a averiguar, el horario también, pero vayamos de a poco. Por ahora tenemos que rendir el examen virtual, el 6, el primero, y después tenemos que rendir el segundo. ¿Sí? Si les va bien en los dos, dan el final, que es presencial. Si les va mal en un examen virtual, en un parcial virtual, les va bien, y en el otro les va mal,
recuperan el recuperatorio del que dieron mal, ¿sí? Y después acceden al final presencial. Así sería por ahora. Bueno, Bien, no sé si tienen alguna duda, alguna consulta más, algo que me quieran preguntar. Les quiero pedir Bueno, disculpas por esta noticia de esto de que ahora es presencial, pero es lo que nos dijeron hace un par de días. Y yo dije, bueno, el mejor momento para comentarlo es el día de la clase. Así si tienen preguntas, trato de ayudarlos. Bien, o sea que de eso quedó todo claro. ¿Algún ejercicio o algo más que tengan dudas, chicos? Bueno, si no hay ninguna duda más ni nada, nos vemos pronto. El miércoles van a hacer con Ángel supuestamente una clase de repaso de todo lo que es funciones. Y el sábado me ven a mí de nuevo y arrancamos con trigonometría. Que ahí ya sé que les cuesta un poco más y es más difícil, ¿sí? Se nos complica un poquito más. ¿Bien? bueno, Bueno, chicos, muy buen fin de semana y se siguen cuidando, ¿sí? igualmente, profe. Chao, nos vemos. Chao, profe. chao, profe, buen fin de. Chao. Chao, profe, gracias. Chao, nos vemos.